Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario del Ayn Rand Center Latinoamérica, una organización que tiene como objetivo promover las ideas de Ayn Rand y su filosofía, el objetivismo. En esta ocasión, para aquellos que son nuevos y nos están siguiendo por primera vez en el día de hoy, los quiero invitar a visitar nuestro sitio web, aynrandlatam.org, donde van a encontrar contenido, también actividades que estamos organizando, y también desde allí se pueden suscribir a nuestro newsletter mensual, Rand Express, donde les mandamos también contenido, novedades, concursos, y etc. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, Ayn Rand Center Latinoamérica. Tenemos también un grupo de discusión y de debate sobre el tema de objetivismo y las ideas de Ayn Rand, que se llama Ayn Rand Latinoamérica, y también estamos en Instagram, Twitter y en YouTube en Ayn Rand Latam. Todos los webinarios que organizamos pueden luego encontrarlos grabados en YouTube y quedan grabados también en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook, así que si no pueden llegar a verlo completo y lo quieren ver más adelante, también lo van a poder encontrar ahí. Como saben, realizamos todas las semanas una serie de webinarios Instagram Live. Esta semana, como excepción, en vez de hacer un Instagram Live el jueves, estamos haciendo otro webinario, que será dictado en realidad será una entrevista con Charles Stefani, que es el director ejecutivo y el CEO del Ayn Rand Institute, que nos va a contar, tiene una historia muy inspiradora y muy emotiva sobre cómo las ideas de Ayn Rand cambiaron su vida. Descubrió Ayn Rand bastante a los 30 y pico, a los 40 años, y cuenta más o menos, digamos, todo el proceso de cambio que tuvo que hacer en su vida una vez que descubrió la filosofía objetivista. Vamos a hacer traducción simultánea al español para aquellos que no comprenden el inglés, porque el webinario va a ser en inglés, y esto es un método que vamos a tratar de hacer a partir de ahora. Vamos a tratar de todos aquellos webinarios que hagamos en inglés, tratar de ofrecer traducción simultánea. El webinario bueno, un tema más para todos aquellos que quieran contactarse con nosotros. Estos son nuestros emails para organizar charlas, conferencias o cualquier duda que tengan sobre objetivismo, nos pueden escribir a estos dos emails. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante controvertido, la moralidad del lucro, y vamos a hablar, digamos, si nos tenemos que sentir culpables por querer lucrar o por buscar ganar, o si al contrario lo ideal es la moralidad del sacrificio, ¿no? Y si es una cosa o la otra. Vamos a plantear este punto desde una perspectiva objetivista, y nos va a acompañar hoy una gran amiga del objetivismo acá, y de Guatemala. Guatemala está haciendo mucho por difundir las ideas del objetivismo, que es María Dolores Arias, que es profesora de la Universidad Francisco Marroquín, es comunicadora, emprendedora, productora y conductora de programas de opinión. Así que voy a dejar de compartir la pantalla ahora, y la voy a invitar a María Dolores a sumarse. ¿Estás por ahí, María Dolores? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario, tocando un tema que es bastante complicado, porque como sabrás, supongo que en Guatemala es lo mismo, pero desde Argentina te puedo comentar que tenemos una gran cantidad de empresarios justamente que se sienten muy culpables por hacer dinero, y también de alguna manera se vuelven un poco en víctimas del Estado, que siempre está ansioso ahí de meter las manos en el bolsillo. Pero creo que es un tema fundamental para tratarlo desde el punto de vista ético, así que te agradezco mucho por estar aquí y por dar esta charla que es tan necesaria. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco que me hayas tomado en cuenta para hablar sobre estos temas y un tema que me apasiona, que es precisamente el quehacer de los negocios desde el punto de vista ético. María Dolores, te dejamos aquí para que hagas tu presentación. Pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla con ustedes y espero que la estén viendo.
Pues bien, la idea de hablar de esto es acerca de cómo hablar de la moralidad y hablar del lucro. ¿Por qué el lucro es moral? Y cómo pasar de una mentalidad de sacrificio a una mentalidad de lucro, de ganancia, sin sentir culpa. Y yo iría más allá, todo lo contrario a la culpa. Entonces, vamos a arrancar hablando primero de si es necesario el sacrificio en mi vida. Y pareciera que sí, que necesitamos sacrificarnos para poder vivir y poder vivir bien, que eso es lo más contradictorio. Todo esto surge porque hablar de este tema de lucro surge en un momento en que hacía una entrevista y en esta entrevista en la radio, un emprendedor me dice que él está haciendo su emprendimiento pero que no busca el afán de lucro, que no persigue el lucro, que lo que quiere es mejorar la vida de los demás. Y ahí me doy cuenta que si realmente entendiera el tema de lucro, pues estaría muy interesado en seguir el lucro para poder seguir mejorando la vida de muchas personas. Y entonces surge la pregunta, ¿es necesario el sacrificio en mi vida? ¿Alguna vez te han pedido que te sacrifiques por alguien o por algo? ¿O te has sacrificado alguna vez por alguien? ¿O alguna vez has pedido tú que se sacrifiquen por ti? Hay frases que vas a encontrar muy conocidas que hablan acerca del sacrificio. Sin sacrificio no hay victoria. Y frases de personajes como el Che, hablando del sacrificio, incluso podría ir más allá con Hitler. O no sé si ustedes se dieron cuenta que durante esta pandemia se habló del sacrificio. Tenemos que sacrificarnos. Entonces, ¿es necesario el sacrificio en mi vida? ¿Qué es lo que pretendo durante esta conferencia? Pues pretendo que hablemos acerca de las consecuencias de una vida de sacrificios. ¿Cuál es su relación con el altruismo? Identificar cuál es la relación entre el sacrificio y el altruismo, la diferencia que hay entre sacrificio y coste de oportunidad y analizar, una vez que entendamos esto también, qué es lucro y qué virtudes se requieren para obtener ese lucro sin culpas. Así que arranquemos y vamos con el tema del sacrificio. El sacrificio y el altruismo. El altruismo es importante o tenemos que hablar del altruismo cuando hablamos de sacrificio. ¿Por qué? Porque el altruismo requiere del sacrificio para que exista. O sea, si no hay ese sacrificio, no es altruismo. Y también se nos ha dicho muchas cosas del altruismo. Entonces son esa pareja que van de la mano por la vida y pareciera felicidad, pero no lo es. No debería haber ni sacrificio ni altruismo porque destruyen nuestra vida. Y les voy a hablar por qué. Primero, porque el altruismo es una frase que fue acuñada por Comte, en el cual Comte hablaba acerca de que la vida del ser humano estaba hecha hacia el otro. Incluso existe en el DRAE la definición de qué es altruismo, y el altruismo es la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Esto lo acabo de consultar y uno diría, bueno, pues hay que buscar el bien ajeno, sí, pero ojo, y está marcado aquí muy intencionalmente, aún a costa de nuestro propio bien. Eso es realmente ser altruista, que no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo de ser benevolente. Se confunden los conceptos y se confunde altruismo con la benevolencia. Y Ayn Rand nos dice en La virtud del egoísmo que el altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es una buena acción, es buena. Por consiguiente, toda acción realizada en beneficio de los demás es una acción que debería ser pues, digna de elogio y además es una buena acción. Entonces, Ayn Rand nos habla en la virtud del egoísmo acerca del altruismo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues resulta que no es lo mismo hablar de altruismo que hablar de benevolencia.
Cuando hablamos de benevolencia, pensamos en estas frases, pensamos en gratitud, en riqueza, pensamos en la generosidad. Sin embargo, aquí hay una palabra que se nos cuela y que la damos por buena, y esa es como el caballo de Troya cuando estamos hablando de benevolencia. No sé si ustedes la identificaron, pero ahí está, altruismo. Y ahí entró, como si nada, entra esta palabra y la seguimos dando por buena, cuando el altruismo es buscar el bien ajeno a una costa del propio. Entonces, no es lo mismo la benevolencia que procura el bien ajeno, pero sí que sea a costa mía. Y entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hablamos de benevolencia y dices, por ejemplo, hablamos de donar ropa. Yo no sé a ustedes si les ha pasado esto. Uno dice, voy a donar ropa. Y cuando uno habla de esto, dicen, ¿y qué vas a donar? Pues lo que ya no estoy usando, que está en buenas condiciones, que alguien más lo puede usar, pero que a mí ya no me es útil y que lo puedo donar. Y por lo general te van a decir, no, estás donando lo que te sobra, debes donar lo que tienes, lo que necesitas, porque si no, no es una buena acción. No es una buena acción. Y entonces, ¿qué te están diciendo ahí? Que si no te das algo a una costa de tu beneficio, entonces, a una costa propia, pues, perdón, a una costa de ti, entonces lo que te están diciendo es, no es una buena acción. Y entonces, ¿qué tienes? Tú tienes que vivir para el otro. Ese es el principio de acción del altruismo. Tú estás al servicio de los demás a una costa de tu beneficio, a una costa de tu propio bien. Ojo que no es servir a los demás obteniendo beneficios, esas relaciones ganar-ganar. No, aquí es ganar-perder. Y si pierdes mucho, es mucho que mejor. Es lo mejor que puede suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que el sacrificio es un principio de acción dentro del altruismo. Si no hay sacrificio, no es altruista. Y esto me lleva al tema entonces de qué es un sacrificio. Porque entonces, primer punto es, ¿qué es el altruismo? Y luego, ¿qué es el sacrificio? Porque si para ser altruista yo necesito sacrificarme, ¿qué es entonces? Y Ayn Rand nos dice que el sacrificio es entregar algo de valor a cambio de algo con menor o ningún valor. Es entregar algo que valoras para recibir algo que no valoras o que valoras muy poco. Eso es sacrificio. Es por eso que tienes que dar la ropa que más te gusta, porque si no das la ropa que más te gusta cuando estás donando, eso no es sacrificio. Solo estás pues dando algo, y eso en la ética altruista no es algo positivo, no es algo digno de elogio, no es algo moral, según la ética altruista. Entonces, tienes que entregar algo de valor a cambio de algo de poco valor. Sin embargo, aquí muchas veces confundimos la palabra sacrificio con el costo de oportunidad. ¿Y a qué nos referimos con el costo de oportunidad? Es aquello que nosotros dejamos de hacer o renunciamos a ello para obtener algo más. Y aquí refiere a aquello de lo que un agente se priva o renuncia cuando hace una elección o toma una decisión. Por ejemplo, aquí hay un costo de oportunidad. No me puedo comer todo lo que está ahí. Si me como algo de lo que está ahí, voy a dejar otros. Y lo que dejo, ese es mi costo de oportunidad. Y entonces lo que hago es que, si actúo racionalmente, debería elegir lo que más me da satisfacción, lo que más me hace bien. Pues suceder lo mismo con esto, pero también, no solo con la comida, sino también sucede con la vida misma. ¿Qué elecciones hago? Estudio para un examen, me voy de fiesta, hago ejercicio, mejor sigo durmiendo. Esos son los costos de oportunidad. Si se dan cuenta, el sacrificio no es costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es que tú tomas una decisión en base a tu jerarquía de valores y decides hacer algo que valoras más y dejas de hacer otras cosas por lo que valoras más. Ese es el costo de oportunidad versus el sacrificio. En el sacrificio tú tienes algo que valoras mucho, sin embargo, tomas la decisión de optar por lo que valoras menos. Por ejemplo, una decisión muy
muy difícil que enfrentan muchos jóvenes es el tema de la carrera que debo elegir. Y eliges la carrera que realmente te satisface, determinas el rumbo de tu vida que te satisface, o optas por seguir la que te dictan tus papás o tu familia o tus amigos, o algo que realmente no es lo que tú más valoras. Ese es un sacrificio. Entonces, es importante entonces diferenciar qué es un sacrificio y qué es un costo de oportunidad para ir diferenciando. Altruismo no es benevolencia. Altruismo es sacrificarme por alguien más, buscar el bien ajeno a costa del mío. Benevolencia es buscar el bien ajeno sin sacrificarme e incluso obteniendo ganancias, o sea, sintiéndome bien por ello. Luego, sacrificio es entregar algo que valoro para recibir lo que no valoro, y costo de oportunidad es dejar de hacer algo que valoro menos para obtener algo que valoro más. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir quitando, vamos separando las cosas y las vamos clasificando en diferentes lugares para ir entendiendo. Cuando hablamos de altruismo, hablamos de sacrificio. Cuando hablamos de benevolencia, hay un costo de oportunidad. Y entonces, viene otro tema. Bueno, si ya sabemos qué es sacrificio, si ya sabemos qué es altruismo, qué es benevolencia y qué es costo de oportunidad, entonces, ¿qué es el lucro? Pues, entrémosle al lucro. ¿Es esto? Porque por lo general cuando hablan de lucro, dicen, bueno, es atorándose y dándole migajas al otro. ¿O es esto? Igual, con migajas el otro. ¿O es esto? Y no sé si observan, pero no sé si observan bien lo que hay debajo de los pies de esta persona que está llevando sus gráficas, y intuimos que son, o percibimos que son ganancias, porque tiene signos ahí de pesos o de dólares. ¿Es esto lucro? Esto es lo que nos venden de lucro. Y la verdad es que si esto fuera lucro, yo no quisiera jamás perseguir el lucro, porque no me imagino encima de una pila de cadáveres llevando mis ganancias y la contabilidad o el registro de mis ganancias. Entonces, si esto no es el lucro, ¿qué es el lucro? Para poder hablar del lucro, tenemos que irnos primero a un tema que tiene que ver con nosotros, porque el lucro está íntimamente relacionado con la vida misma. Y ese tema es nuestra naturaleza humana. Nosotros siempre, un ser humano sano lo que busca es mantenerse con vida, o sea, sano y florecer, es decir, desarrollar su potencial. Pero para lograr esto, tiene que tener una guía objetiva, tiene que enfrentar algo que todos enfrentamos en la vida. Posiblemente como estamos en una sociedad donde tenemos cosas más fáciles de adquirir, no nos damos cuenta que todo el tiempo tenemos una amenaza de morir. Posiblemente ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de este tema, pero siempre estamos enfrentando esta amenaza de morir. Por consiguiente, vamos a necesitar de una guía objetiva que nos ayude a identificar qué es lo adecuado para nuestra vida y qué lo destruye. Y cuando digo que es lo adecuado para nuestra vida, es vida de seres humanos, vida de personas, no de plantas, no de animales irracionales, sino vida de seres humanos. Y obviamente, no todos o la mayoría, no, lo que queremos no es solo sobrevivir. O sea, no venimos aquí a respirar y consumir oxígeno, que es lo de respirar, consumir recursos, desechar recursos y morir. No, queremos trascender, queremos dejar algo más. Y para eso necesitamos esa guía. Necesitamos identificar qué promueve mi vida y qué la destruye, qué promueve mi buena vida y qué la destruye. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Necesito adquirir conocimiento. Y ningún conocimiento le es dado al hombre de cómo vivir en la tierra, no como un ser humano. El hombre, nos dice Ayn Rand en La virtud del egoísmo, el hombre carece de un código automático de supervivencia. No posee un curso de acción automático ni un conjunto de valores automáticos.
No, nada, o sea, tenemos que aprenderlo, tenemos que adquirir ese conocimiento para poder aprender qué es bueno y qué es malo, descubrir qué decisiones debemos tomar que son buenas para nuestra vida, cuáles no son buenas para nuestra vida. Y yo no sé si ustedes tienen mascota, yo tengo un gato y me he dado cuenta, tengo 2 meses de tener un gato, y me doy cuenta que a mi gato no le tengo que enseñar a ser gato, pero a un niño sí le tengo que enseñar a ser ser humano. Entonces, este es el tema del conocimiento en el cual estamos aprendiendo lo que es bueno y malo para nuestra vida. Y entonces, si necesitamos esa guía, es ahí donde entra la moral. Donde si el humano, si las personas se valora su vida, la naturaleza de su existencia, le obliga a actuar para conseguir aquellos valores que fomenten su vida y evitar aquello que lo destruye. Entonces, ¿cómo? No nos podemos plantar en el jardín y esperar que nos caiga la lluvia y adquirir los nutrientes de la tierra. Necesitamos, de acuerdo a nuestra existencia, a nuestra metafísica, necesitamos actuar para conseguir esos valores que fomenten esta vida. Y entonces, ¿para qué me sirve la moral? ¿Y qué es la moral? Pues la moral es ese código, es esa guía objetiva que nos va a ayudar a tomar esas decisiones. Es ese código de valores que guían las elecciones y decisiones del ser humano, aquellas que van a determinar el propósito y el curso de nuestra vida. Sirve para enseñarme a cómo vivir en esta tierra, pero también cómo ser feliz en esta tierra. Entonces, si tengo todo esto, si ya me di cuenta que estoy enfrentando esa amenaza de mantenerme con vida, la amenaza de mantener mi vida, ¿cómo hago para mantener la vida? Ya sé que necesito la moral y necesito ese código de valores. Pero entonces, ¿qué necesito emplear? Necesito emplear mis virtudes. Porque mis virtudes son los hábitos que van a promover esa vida. Mientras que su contrario o su oposición o lo contrario, su antónimo, es el vicio. El vicio destruye, son hábitos que destruyen la vida, mientras que las virtudes son las que promueven esa vida que queremos tener, esa vida plena, esa vida en la cual podamos distinguir lo que es bueno y malo para nosotros y desarrollar esas virtudes que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. ¿Y cuáles son esas 3 virtudes básicas, las principales virtudes que necesitamos desarrollar como hábitos? La primera es la racionalidad. Necesitamos en la racionalidad es reconocer que nuestro cerebro, que nuestra mente que la razón es la única fuente del conocimiento. ¿Recuerdan que les dije que necesitábamos conocimiento para saber qué es bueno y malo para nuestra vida? Pues es a través de la razón como adquirimos este conocimiento. A través de la percepción, evaluamos esta percepción, emitimos juicios y vamos generando nuestros conceptos y vamos generando nuestros juicios. Entonces, es la razón la única fuente de conocimiento que un hombre puede poseer, su único juez de valores y la única guía de sus acciones. Entonces tenemos que aprender a pensar, aprender a ser racionales, a aprender a utilizar nuestra razón para tomar esas decisiones. Después, ¿para qué queremos aprender a usar la razón y aprender y tomar decisiones? Pues para actuar. ¿Por qué? Porque necesitamos la segunda virtud para mantenernos con vida, ser productivos. Y el ser productivos es el hábito de aplicar esa racionalidad a adaptar lo que tenemos en la naturaleza para el uso humano, de crear bienes demandados, valores materiales, ya sean bienes o servicios, es decir, crear riqueza. Entonces necesitamos no solo trabajar, no solo ser laboriosos, sino ser productivos. Y por eso subrayé crear bienes demandados, porque esto es lo que hace que nosotros generemos esa riqueza. Si se dan cuenta, tengo ahí una mente que genera más las ideas, es agrupar este conocimiento, ponerlo en acción para que nos genere esas ganancias, esa riqueza de la que estamos hablando. Y por último, el tercer hábito que nos hace mantener nuestra vida plena es el orgullo o la autoestima. Y es reconocerse como el mayor valor, reconocer que uno es el principal valor. ¿Se acuerdan que decíamos que la moral era ese código de valores?
Pues uno de esos principales valores es uno mismo. Y entonces reconocerme que yo soy mi principal valor, que soy digno, que merezco ser lo mejor, vivir bien, sentirme digno de vivir, y es la ambición moral a la perfección. Es saberte que eres capaz de vivir en este planeta y que mereces todos los éxitos que tengas. Obviamente, cuando no pensamos bien, cuando no hacemos buenos juicios o no usamos bien nuestra razón, que nos podemos equivocar, es reconocer esos errores y, como merezco florecer y soy digno de vivir, rectificar. Y entonces esto es lo que yo llamo un círculo virtuoso de las virtudes. Tengo la racionalidad que me permite ser productivo. Al ser productivo sé que soy digno, que soy capaz de vivir en este planeta, y eso mejora mi autoestima. Como se mejora mi autoestima, sigo pensando bien y así se va formando este círculo virtuoso. Ahora bien, si estamos enfrentando el tema de la amenaza de poder morir, tenemos las virtudes que nos ayudan a poder vivir con vida, poder vivir bien, plenamente, entonces, ¿qué tienen que ver el lucro? Pues el lucro implica que para ser productivo debes usar tu razón para generar la mayor cantidad de riqueza posible al menor costo de producción. Y la diferencia que resulta de esto la vamos a conocer como la ganancia o el lucro. ¿Sí? Por eso es importante en nuestra vida, en todo nuestro quehacer diario, y no solo en el empresario, sino en todo nuestro quehacer diario, buscar ese lucro, buscar esa ganancia. Y yo la llamo la ganancia emocional o la ganancia en riqueza material. Pero siempre estamos buscando algo que nos genere ese bienestar, ya sea emocional, psicológico o material. Y entonces, en resumen, nos dice Jaron Brook en Free Market Revolution, es en resumen el dinero que queda en el negocio después de pagar sus gastos. Esto es en el tema empresarial. Es eso que te queda después de pagar tus gastos. Ahora bien, otra vez no es lo mismo. ¿Y a qué me refiero con otra vez no es lo mismo? No es lo mismo el afán de lucro que el afán de expoliación. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos hablando de afán de lucro, lo confundimos con afán de expoliación. Así como confundimos el altruismo con la benevolencia y confundimos el sacrificio con el costo de oportunidad, también confundimos el lucro con la expoliación. Y no es lo mismo. Porque el afán de lucro lo que busca es generar ganancias a través de intercambios voluntarios, es decir, entregar valor por valor. ¿Sí? Es ser productivo y en esa producción, obviamente, estoy buscando generar ganancias. Ahí estoy buscando el afán de lucro. Mientras que cuando hablamos de el afán de expoliación, se refiere a esto. A ese afán en el cual, y yo la llamo de dos formas, la expoliación legal y la ilegal. La expoliación ilegal es la clásica, la que conocemos todos, la del asaltante. Es ilegal porque no está protegido por una ley. Sabemos que el ladrón es ladrón, te roba y no pretende decirte que es por tu bien. Y si es detenido o si es capturado, hay un castigo. Mientras que la expoliación legal son estos que aprovechan las leyes para expoliarte, para obligarte a hacer intercambios que posiblemente no harías con ellos de forma voluntaria. Sin embargo, para beneficio o para poder camuflajearse dentro de los que hacen intercambios voluntarios, los que buscan este afán de expoliación ilegal tratan de disfrazarse de expoliadores, tratan de disfrazarse de afán de lucro. Entonces es importante que entendamos que una cosa es el afán de lucro y otra cosa es el afán de expoliación. Porque si logramos entender eso, entonces vamos a entender que no es lo mismo buscar el lucro que buscar la expoliación. Y esto a mí me lleva allá la última parte. ¿Por qué es importante entender los conceptos? Porque es importante que no nos engañen con estos conceptos y lo que Ayn Rand llama los conceptos vacíos.
que son conceptos, palabras que les quitan todo el contenido, esos conceptos que les quitan todo el contenido, y que después los llenan de basura y es cualquier cosa excepto lo que tenían que ser. Entonces, por eso es importante estos conceptos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos conceptos van a guiar nuestras posturas y nuestras acciones. Van a guiar nuestras acciones y nuestra postura con respecto al lucro, con nuestra autoestima, nuestra postura ante la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivir el lucro sin culpa? Entendiendo qué es lucro, entendiendo que para generar lucro, que para generar esas ganancias hay que ser productivo y que para ser productivo tenemos que ser virtuosos. Dentro de esa virtuosidad es la racionalidad, usar nuestra mente, nuestra razón para generar bienes demandados, que es la productividad, que nos generen ganancias y sentirnos orgullosos de ello. Y estas virtudes nos ayudan a conseguir nuestros valores, lo que nosotros valoramos como nuestra vida plena, nuestra familia, el vivir bien con nuestra familia, que es la moral que guía nuestras acciones. Entonces, si se dan cuenta, se va relacionando todo. Y entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que debemos ser muy productivos, pero extremadamente productivos. Ser productivos es lo más importante para poder vivir bien en este planeta, en la medida de lo que tú consideres bien y saber que es tu perfección moral. Ser productivo, crear valores materiales demandados. ¿A qué me refiero con crear valores materiales demandados? No es solo crear la idea, sino es plasmarla, que sea algo palpable y es que sean demandados. Porque de nada sirve, yo hago este ejemplo, que yo quisiera cantar ópera, pero si nadie quiere ir a mis conciertos de ópera, pues no voy a ser tan productiva. Y creando estos bienes o estos valores o estos materiales demandados, pues mejoro la calidad de vida de los demás. Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Estos valores demandados mejoran la calidad de vida de los demás. Y entre más personas, a más personas les mejoremos la calidad de vida, más intercambios vamos a hacer. Y entre más mejoremos esa calidad de vida, pues más van a querer hacer intercambios con nosotros y es más, van a estar esperando a ver qué más hacemos para mejorar, para hacer negocios con nosotros. Y esto lo vemos desde la señora que vende en un puesto comida o en un lugar comida, hasta las empresas de alta tecnología que nos venden equipo y software o hardware que mejoran nuestra calidad de vida e incluso estamos esperando a ver qué cosas hacen para poder hacer intercambios y obtén ganancias por ello. Así que, ¿por qué obtienes ganancias por ello? Porque al obtener ganancias por ello, te vuelves sostenible. Sigues generando sigues teniendo la posibilidad de mejorar no solo tu calidad de vida, sino la calidad de vida de los demás. Así que, sé productivo, crea valores materiales demandados, mejora la calidad de vida de los demás, obtén ganancias por ello, cobra por ello y siéntete orgulloso por ello. Siente orgullo de tener ganancias por lo que haces. Muchas gracias y con esto pues termino la presentación. Muchas gracias, Dolores, muy claro. Creo que has puesto en forma muy clara y concreta también el discurso de Francisco de Anconia, ¿no? Del valor del dinero, tan importante dentro de lo que es la rebelión de Atlas. Creo que son los pasajes más importantes y que justamente remite a esto mismo que estás contando vos. Yo quiero invitar a la gente, si quieren enviar sus preguntas, pueden escribir en el Q&A, así que vamos a tener un rato también para preguntas y respuestas. Y una de las cosas que también me vino a la cabeza, ¿no? Que uno tiende a poner a todos los, que esto lo estuvimos conversando antes, ¿no? Como toda la gente rica en una misma bolsa y a toda la gente pobre en una misma bolsa, sin considerar de qué manera hizo la plata, ¿no? Entonces ponemos en la misma bolsa a una persona como Steve Jobs, que gracias a su creación mejoró la vida de millones de personas, junto a un Fidel Castro que por mantener a todos los cubanos, digamos, bajo su yugo,
se terminó siendo multimillonario, se le descubrió unas cuentas bancarias por millones de dólares, etc. Y al mismo tiempo todos los pobres, ¿no? El pobre un poco como la víctima de estas sociedades supuestamente como opresoras, que no lograron tener una oportunidad, pero también está el pobre que no sé, un religioso que hace un voto de pobreza y decide ser pobre, o alguien que decide tener una vida por ahí menos floreciente, vivir con 2,50 pesos, pero que no tienen un afán de lucro, que no quieren, digamos, necesariamente ser ricos. ¿Por qué pensás que está esta tendencia a meter todo en una misma bolsa? Porque termina siendo bastante peligroso, ¿no? Mira, yo creo que te lo voy a poner de esta forma. Si tú estás en la selva, si tú eres no sé si la analogía va a ser clara, pero si yo estoy en una jungla, en la sabana, soy, eh, soy un caballo y veo que no hay más caballos que puras cebras y veo que hay leones, me conviene ser cebra. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que muchos buscan aparentar lo que no son para poder tener las virtudes que no tienen. Y esto lo vemos mucho en la rebelión de Atlas. Y se da mucho que se dicen llamar, por ejemplo, yo dirijo un programa de negocios y lo que yo veo es que se dejó de usar la palabra empresario para hablar de emprendedor. Y entonces ya todo el mundo era emprendedor porque el empresario era el malo, mientras que el emprendedor no. Cuando en esa mentalidad lo que le estabas diciendo al emprendedor es que jamás fuera exitoso ni creciera ni tuviera una gran empresa, porque si se convertía en empresario ya no iba a ser bueno. Entonces le estabas diciendo, sé siempre un niño empresarialmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es las personas o aquellos que buscan ocultar sus vicios, lo ocultan disfrazándose de aquello que quieren ser, de aquello que no son. Y es por eso que entonces lo que he visto es que se habla del empresario como el que, de ese afán de lucro. Y es por eso que yo hago esa diferencia entre afán de lucro y afán de expoliación. No es lo mismo. Por favor, no se dejen engañar. El afán de lucro es esos intercambios voluntarios y el afán de expoliación te obligan, ya sea legal o ilegalmente, a hacer intercambios con ellos. Totalmente de acuerdo, María Dolores. Y también creo que hay un tema fundamental, ¿no? También acá, ¿no? Que es en el tipo de sistema en el que vivimos, porque, digamos, si estamos viviendo en un sistema libre de capitalismo, del laissez-faire, como el que proponía Ayn Rand, digamos, no te es posible ser millonario, por ejemplo, si no generás algo que favorezca a millones de personas que están dispuestos, digamos, a dar su dinero para obtener ese producto o servicio, ¿no? En definitiva, la única manera en una sociedad libre que tenés de hacerte millonario es generando un bien que la gente aprecia, si no, no tenés manera de lograrlo. A diferencia de digamos, un sistema en donde el Estado permanentemente exfolia, lo que bien decís, a la gente, se termina haciendo los políticos millonarios, pero usando la fuerza, ¿no? Que ese es un término que también usa mucho Ayn Rand, el tema del inicio de la fuerza. Exacto, es el principio del inicio de la fuerza, es muy importante entenderlo porque lo que pasa es que en la expoliación legal es muy sutil, porque no es tan directo. Es tanta la cobardía que usan a la gente llamado gobierno para obligarte a hacer negocios con él. O sea, no es que ellos vayan y te obliguen, sino usan al gobierno para obligarte a hacer negocios con ellos. Usan al gobierno para que el gobierno les compre y a través de lo que te quitan, hagan negocios contigo. Entonces, esa sutileza, si no logramos identificarla, entonces nos tragamos la historia que somos iguales. Es cierto, yo una vez escribí un artículo sobre poniendo un caso en el que, suponete que viene un vecino, me toca la puerta y me dice, María, vengo a llevarme la mitad de las cosas que tenés en la heladera porque yo lo necesito. Lo primero que haría es mirarlo como diciendo, este loco, ¿qué le pasó? Y le cerraría la puerta en la cara. Ahora, si el vecino manda al gobierno y te toca la puerta y te dice, vengo a llevarme el 50% de lo que tenés en la heladera para satisfacer necesidades de la sociedad o del grupo,
uno termina viéndolo como algo beneficioso, es decir, sí, pasá, tomá lo que quieras y hasta terminás dando las gracias por ser tan generoso. Entonces, ¿por qué nos genera esa confusión de que lo legal necesariamente es moral, cuando muchas veces lo legal termina siendo inmoral? Y no nos preguntamos demasiado, terminamos denunciando a la persona que evade, o la persona que va a Estados Unidos y se compra un iPhone y lo esconde porque no quiere pagar un impuesto, y los terminamos viendo como delincuentes, sin preguntarnos demasiado si realmente la acción que están llevando a cabo es inmoral o si la restricción es lo inmoral, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese tema? Ahí tocaste un tema también muy interesante, María, porque ahí entra entonces cuál es tu código moral o cuál es tu ética. ¿Tienes una ética altruista o tienes una ética egoísta o una ética basada en el bien propio, en el cual tú buscas tu beneficio y piensas en ti? Si estás basado en una ética altruista, entonces si yo ya me sacrifiqué, tú te tienes que sacrificar. No puede ser que yo solo me sacrifique. Entonces, yo estoy sacrificándome aquí, entonces también exijo el sacrificio de los demás. Versus cuando dices, esta persona está buscando lo que es mejor para él, porque yo también hago lo mismo. Entonces, en el sentido bien entendido de este egoísmo racional, que esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero creo que muchas veces pasa eso, que vivimos en una sociedad en la cual se nos pide sacrificios y muchas veces nos tragamos el tema del sacrificio en lugar de la benevolencia. Y se ha dado mucho, con este tema del COVID-19, se ha dado muchísimo, ha resurgido la palabra sacrificio como algo positivo y pareciera que sacrificarnos es lo mejor, cuando muchas veces se está hablando de costo de oportunidad y en otras ocasiones sí nos están pidiendo que seamos, que nos sacrifiquemos y nos están aplicando un código altruista. Hay tenemos una falsa dicotomía, ¿no? Que es o sos benevolente o altruista, digamos, porque se ponen dentro del mismo paquete, o sos egoísta en el sentido de la imagen que mostraste vos es muy clara, ¿no? De la persona que le va bien y florece, pero que para lograr eso está pisando cadáveres, es decir, tuvo que violar los derechos de los demás, en una especie de sensación de que las relaciones son suma cero, o si yo gano, necesariamente el otro tiene que perder. Entonces yo creo que lo que presentás vos es como una tercera alternativa, que uno puede ser egoísta en el sentido de buscar su propio interés, pero que dentro del propio interés también está que a los demás les vaya bien y que florezcan, ¿no? Y no necesariamente nuestro beneficio tiene que equivaler a la pérdida de los demás. Y es de tal manera, María, que mira, no podemos vivir sin buscar ese lucro. O sea, es que imagínate ya no me voy a ir al lucro económico, pero voy a empezar con el lucro emocional. O sea, imagínate que buscaras pareja sin buscar el lucro. O sea, la persona que peor te caiga, la persona que sea todo lo contrario a lo que tú admiras. O sea, porque si tú obtienes algo de beneficio, entonces eso es incorrecto. Imagínate que lleváramos nuestra vida a ese punto. Entonces la vida con sacrificios y esa ética altruista lo que hace es destruir la vida. Y pensemos entonces con las empresas o con tu emprendimiento. Imagínate que inicias un negocio pensando en que no vas a ganar. Y hacer un negocio, o sea, no son cualquier negocio, por muy grande o pequeño que sea, implica riesgos, implica el costo de oportunidad, implica hacer muchas cosas que el simple hecho de saber que hay una ganancia emocional y una ganancia material te motivan a seguir adelante. Y cuando te das cuenta que si quieres seguir adelante y si quieres obtener esas ganancias, tienes que hacer que alguien quiera comprarte. Lo que haces es, y yo siempre pongo el ejemplo de que yo quiero cantar ópera. Si nadie quiere ir, por mucho que me esfuerce, por mucho que yo tome clases, si nadie quiere ir a mis conciertos de ópera, no estoy siendo productiva, no estoy consiguiendo. Y entonces el lucro incluso me va a decir, María Dolores, gracias por participar, pero vaya y busque otra cosa que hacer. Totalmente.
Acá ya tenemos unas cuantas preguntas, pero quiero hacerte esta última, porque también hay un tema de que la gente piensa que los extremos son malos. Entonces, bueno, está bien que ganes dinero, que te Ya. beneficien tus acciones, pero hay un límite. Hay gente que es demasiado rica, que podría intentar ganar un poco menos para pagarles mejor a sus empleados. Nos estamos metiendo en un tema de economía ahí también, ¿no? Pero desde el punto de vista moral, ¿cómo analizás esto? ¿Existe una ambición extrema o una riqueza extrema, o todo lo extremo en este caso es positivo en la medida que te lo ganaste honradamente, digamos? Es muy buena pregunta, María, porque eso sale mucho también en los temas de negocios. Sin embargo, no surge en los temas de deportes. Muy pocos he escuchado que digan, no sé, Messi gana demasiado. Debería ganar menos Messi. Demasiados goles, que meta menos. Por ejemplo, y este contrato es demasiado lo que está ganando en ese contrato. Sin embargo, cuando hablamos del tema de empresarialidad, sí se habla que gana mucho. Y la pregunta es, obviamos el tema de el origen del dinero. ¿De dónde viene esto? Si es a través de intercambios, lo que quiere decir es que está siendo exitoso a la hora de hacer esos intercambios, que como decimos, le dio en el clavo. O sea, encontró la necesidad, y este es otro tema que también me encanta, se aprovechó de la necesidad de las personas. Y yo estoy feliz de que se haya aprovechado de mi necesidad, porque qué bueno que llegó a satisfacer mi necesidad. Obviamente, si estamos hablando de lo que es lo que siempre buscamos, una sociedad donde no se inicie el uso de la fuerza, donde no se use la violencia para hacer estos intercambios, pues obviamente vamos a tener que negociar, porque tú vas a poner un precio para aprovecharte de mi necesidad y yo voy a decidir cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar. Y esto también se los digo a mis estudiantes. Y les digo, ¿por qué una botella de agua no vale lo mismo en el supermercado, en un cine o en un concierto? O en ¿Cuánto el están desierto. dispuestos? O en el desierto. Y les digo, ¿cuánto están dispuestos a pagar en un concierto por esa botella de agua? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por esa botella de agua si estuvieran subiendo? Aquí en Guatemala hay muchos volcanes, y les digo, si estuvieran subiendo el Pacaya, un volcán aquí, y encontraran a una persona vendiendo agua en la cima. Entonces, ¿quién determina lo que es mucho? Exacto, exacto. Vamos a proponer un curso acá de economía también para que podamos educar un poco en la economía de libre mercado, que es tan importante. Bueno, vamos a empezar con las preguntas un poco también del público acá. Acá tenemos a alguien anónimo que dice, ¿se puede tener lucro siendo un empleado o tengo que ser un empresario? ¿Esto cuenta para cualquier empleo o hay ciertos empleos que no son virtuosos? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Por lo general se habla de lucro en el tema del empresario, pero todos perseguimos el lucro. Decía hace unos instantes que todos en la vida buscamos el lucro. O sea, nuestra vida bien entendida como seres humanos persigue el lucro, ya sea emocional o el lucro en ganancias. El hecho de yo trabajar en un lugar, yo estoy persiguiendo el lucro. Por ejemplo, yo doy clases en una universidad, yo persigo el lucro y tengo varias ganancias. Tengo ganancia emocional, pero también tengo ganancia material. Ahora, para yo poder tener esas ganancias, yo tengo que poder dar un producto o un servicio que es demandado, que son las clases que doy. Y las tengo que dar bien, porque si no las doy bien, no me vuelven a contratar. Si no las doy bien, mis estudiantes no me recomiendan con los siguientes estudiantes. Entonces siempre se da esta situación de las ganancias y de perseguir el lucro, porque no solo es el lucro material, sino también el emocional. Totalmente. María Dolores, acá Juan Carlos hace un comentario, pero quiere conocer tu opinión al respecto. Dice, la moral cristiana se opone a esta moralidad, ya que impone la cultura del siervo y la moral del sacrificio, y la obligación de sacrificarse porque Cristo se sacrificó por todos. Entonces estás obligado a rendirte y ser un siervo de Cristo. Esto, a mi juicio,
elimina la libertad y la misma convicción de salvación, pues si obligatoriamente debo obedecer esta moral, entonces no es salvación sino esclavitud. Y lo mismo va a la parte económica, debo rendir mis talentos y virtudes a ser un siervo. No es una elección, es esclavitud y para mí la causa de la pobreza en Latinoamérica, al menos una de sus causas. ¿Qué opinas al respecto? Qué interesante. Em, Hay éticas altruistas, sí, y las éticas altruistas están basadas en que tú no debes vivir para el otro. Tu vida no es importante, sino tienes que vivir hacia el otro, y ese otro puede ser un colectivo o puede ser algo más, una deidad, algo más. Cuando estamos en esa ética, Ayn Rand lo habla y lo explica muy bien. No recuerdo si es en La virtud del egoísmo o si es en Filosofía quien la necesita, pero habla acerca de las consecuencias de una ética de este tipo, que lo que hace es que entonces, hablábamos del sacrificio, si yo me sacrifiqué, tú te debes sacrificar más, y entonces Ian Rand decía, llevar esta ética a su extremo es decir, es ponerte en una bandeja para que te coman los caníbales, porque ese es el sacrificio mayor que podría haber. Entonces, ahora bien, con el tema de si en Latinoamérica esto nos afecta, es interesante porque, sin embargo, hay algunas variaciones que se ha dado en las religiones, en la cual hay religiones en las cuales hablan que el ser exitoso o el generar estos ingresos, pues es bueno para Dios porque le agradas y le das dinero. Aún así, estás al servicio o sea, tus talentos están al servicio de alguien más y no solo, para tu beneficio. Creo que la mentalidad de siervo no solo le sirve a los líderes religiosos, sino también a los líderes políticos. Creo que ellos lo capitalizan muy bien sin decirlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mentalidad de siervo, no vas a alegar. Y si te aumentan impuestos, pues ¿qué vas a decir? Si te limitan tu libertad de locomoción, pues ni modo. Porque tú no tienes derecho propio, o sea, tú no estás aquí por permiso. Entonces creo que parte de estas ideas de valorarte, de autoestima, de egoísmo racional, crean ciudadanos más conscientes y ciudadanos mandantes. Estoy de acuerdo con vos y también agregaré, yo creo que toda Latinoamérica, no vamos a extendernos al mundo, porque habría que analizar cada país, ¿no? Pero yo creo que Latinoamérica ha tenido como una gran influencia, por un lado, de todo lo que es la filosofía franco-alemana, rusoniana, digamos, kantiana, que también Kant decía, de todo acto en donde uno tiene algo que ganar o se beneficia de alguna manera, no es un acto moral, es decir, el acto moral justamente implica que uno sacrifica esta cosa del altruista, donde uno no obtiene beneficio. Y también un poco toda la moralidad religiosa, que sin podemos analizar, digamos, todas las religiones, pero el catolicismo, si vos te pones a pensar, por ejemplo, cuáles son los votos que tiene que hacer un cura o una monja, que son castidad, obediencia y pobreza, ¿no? Está esta frase de que no entrará al reino de los cielos un rico, va a ser más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Entonces, de alguna manera yo creo que hemos sido también, ¿no?, educados en esas ideas desde nuestras familias o dentro de los colegios. Entonces es mucho más fácil después que venga un político a decir, bueno, sacrificate, la pobreza es algo malo, o sea, sentirte un poco la culpa esta, porque ya venimos un poco embebidos en eso, ¿no? Por eso yo creo que Ayn Rand tenía creo que en el libro Capitalismo, el ideal desconocido, que ella dice que es imposible realmente llegar a una sociedad capitalista laissez-faire cuando la moral que se abraza en esa sociedad por la mayoría de la gente es una moralidad altruista, ¿no? Porque en definitiva uno termina votando por el político que representa sus ideas, ¿no? Como, digamos, y si de alguna manera vos pensás que el sacrificio es lo bueno, la riqueza es lo malo, el vivir por los demás es lo bueno,
¿qué tipo de políticos vas a terminar votando? Claro, y quería aprovechar para mostrarte este libro, cuando la primera vez que lo leí, La virtud del egoísmo, cuando supe que existía un libro titulado La virtud del egoísmo, fue un... Así es, porque lo primero que pensé, ¿y mis juguetes? ¿No que los tengo que prestar? Entonces, desde chiquitos nos enseñan y es donde nosotros tenemos también que ir aprendiendo a ir separando esos conceptos. Por eso fui muy enfática en no es lo mismo esto, y otra vez, no es lo mismo esto que esto. Y tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces uno también inconscientemente educa a sus hijos con los valores que por ahí dijimos, no, ya los descartamos, pero nos quedó, ¿no? Entonces ellos, compartí sí porque sí. Y bueno, compartir con alguien que valores, pero no necesariamente le vas a compartir al compañero de colegio que siempre te está tirando el pelo o que te está poniendo la pata para que te caigas. Entonces, saber distinguir y dejar que el chico también tome sus propias decisiones, ¿no? Así Eh, es. Aquí Rafael pregunta, hablando de la pandemia, mucha gente tachaba de inmorales a quienes vendían la medicina e insumos escasos, digamos carísimos. ¿Cómo podemos defender el afán de lucro de esos comerciantes? Excelente punto. Muchas gracias por la pregunta. Y justo esa pregunta me la hacía yo aquí en Guatemala. Medicinas más caras, mascarillas que estaban... Bueno, yo no sé ustedes, aquí en Guatemala, cuando se da el primer caso, se convierte en una locura, porque el presidente aquí en Guatemala primero nos dice, no se preocupen, vayan, relájense porque es fin de semana. Al día siguiente nos dice, ¿saben qué? Sí, preocúpense y es más, va a haber toque de queda. Y entonces ahí cambió todo. Entonces, sí nos preocupamos y nos preocupamos muchos. Y ¿sabes qué fue lo primero que empezó a escasear? Fueron mascarillas, alcohol en gel y alcohol. Y me preguntaba, ok, esto es porque empecé, bueno, ¿qué sabes de economía, María Dolores? ¿Qué sabes de la acción humana? ¿Y cómo puedes explicarte esto? Y decía, bueno, lo que está sucediendo es que se están reacomodando toda la economía en cuanto a producir lo que más se está demandando. Ahorita un reacomodo de demanda, hay mucha demanda. ¿Qué pasó? Que era difícil conseguir alcohol en gel, las mascarillas estaban escaseando, pero ¿qué te gusta? En 3 semanas, María, ya en el súper, por ejemplo, ibas al súper y decían, solo se puede llevar 2. Si encontrabas, te podías llevar 2 artículos de alcohol en gel. A las 3 semanas, yo incluso tomé la foto para mi clase, tenías un anaquel lleno de alcohol en gel de diferentes presentaciones, en galón, en chiquitos. Dije, ¿qué pasó? Que la información llegó, el productor se dio cuenta y aprovechó la oportunidad y se generó esta... Entonces, ¿qué pasó? Los precios volvieron a bajar. O sea, sí hubo un aumento de precios, pero volvieron a bajar. ¿Por qué? Porque había libertad. ¿Qué sucede con los medicamentos? No hay libertad. Yo no sé cómo está en Argentina, pero en Guatemala, importar, porque aquí muchos importan, otros se hacen, pero hacer medicamentos que te den permisos e importar es complicado y se ha generado un cártel. Entonces, si lo que estamos buscando es que haya mejores precios, es dejar abierto, o sea, no usar el uso de la fuerza, y ahí viene la expoliación, el afán de expoliación, que usas al gobierno para obligarle a los demás a que te compren a ti. ¿A través de qué? A través de permisos, a través de regulaciones, a través de aranceles, a través de todas esas barreras que hace que las demás personas no puedan generar o importar estos productos tan rápido como se logró con el alcohol en gel, por ejemplo. Y también a veces, ¿no? Con el pretexto de cuidar al consumidor te ponen los precios máximos, ¿no? Que lo único que logran es que los productores digan, no, si yo no puedo obtener tal ganancia, prefiero no producir, y ahí es cuando vuelves a los supermercados y hay escasez de productos y no puedes conseguir nada. Exactamente. Una de las cosas que me llamó, hace un tiempo estuve en Estados Unidos, si vas al supermercado, acá en Argentina obviamente tenemos una economía mixta, no existe capitalismo en ningún lado, pero vas al supermercado y bueno, tenés 2 marcas de jugos de naranja o 3 marcas de leche, pero vas a Estados Unidos y te decís,
¿cómo puede ser que haya 25 marcas de jugo de naranja? ¿Viste? Decís que te marea, de entrada te marea, decís, te sentís como un poco avasallado, decís, ¿por dónde arranco? Pero por otro lado decís, bueno, es la magia justamente de la libertad y dejar que la gente produzca, que quiera competir y cuántas más opciones uno tiene, ¿no? Cuanto ¿Qué es más la, rico se vuelva cuando hay más opciones. qué es la pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes y les digo, ustedes cuando compran algún alimento envasado, ¿revisan si tiene el registro sanitario del gobierno? Y me No, dicen, no. Ok, ¿necesitamos tanta regulación? totalmente. La cantidad de productos que nos estaremos perdiendo porque todavía no los permitirán, ¿no? Acá tenemos dos preguntas más y ya estamos llegando a la hora, así que vamos a terminar después de estas dos preguntas. ¿Se puede considerar, a ver si estamos al tanto de este caso, que Microsoft ha hecho un acto de lucro altruista al sacar al mercado una consola de $200, supongo que es muy barata, y comprar Bethesda en conjunto con sus estudios para que sus videojuegos entren a su Game Pass? Mucha tecnología acá, no entiendo nada. A su Game Pass, haciendo de estos muy baratos algunos de paso gratis. Es decir, que generó un producto para que fuera muy barato y más gente lo pueda obtener, supongo. Entonces, de alguna manera preguntan si eso es un lucro altruista o si está el altruismo, digamos, como intención ahí. No conozco exactamente el caso, así que no puedo opinar. No sé vos, María Dolores. No, desconozco este caso, pero el hecho de que hayan productos baratos no quiere decir que es altruismo. Al contrario, muchas empresas se especializan en consumos masivos y parte del modelo de negocio es eso, generar precios bajos. Hay supermercados que su modelo de negocio son los precios bajos, pero eso no es altruismo. Al contrario, están buscando el lucro, están mejorándole la vida a un grupo de consumidores. Yo recuerdo un caso que le seguí la pista por un tiempo, que era el caso de Tata, que querían hacer, es una empresa india, que estaba buscando hacer un vehículo de $100. Y la idea era que se pudiera utilizar en la India y lo que le seguí la pista incluso pues era cómo hacemos este vehículo de $100, pues le quitaron vidrios eléctricos, quitaron muchísimas cosas, fueron quitando cosas del vehículo para lograr un vehículo de $100. Entonces conseguir o buscar un precio barato no necesariamente implica un sacrificio. Y ojo, que muchas veces el tomar decisiones, que no estoy diciendo que sea de Microsoft, pero muchas veces tomas decisiones de bajar precios para conseguir mercado porque eso te va a generar futuras ganancias. O bajas precios para bajar el nivel de la barrera de entrada con tu producto a consumidores que ya están consumiendo otro y que no quieren arriesgarse con el tuyo con ese precio. Pero si bajas precios se arriesgan y prueban tu producto y entonces después regresas a tu precio o vas teniendo toda una estrategia alrededor de eso. Y también aquí hay un tema, ¿no? Que digamos, en las sociedades más ricas también hay mucha filantropía. Hay gente que Ok, decide donar plata o dinero a causas, y entonces eso también a veces se toma como altruismo porque, bueno, es plata que podrían usar para otras cosas, ¿no? Pero ahí está el tema de también cuánto valora uno la causa a la que está aportando. No creo que necesariamente el beneficio siempre es en dinero, ¿no? exacto, por eso hablaba de ganancias emocionales, pero creo que ahí se está confundiendo el altruismo con la benevolencia. Y ojo, cuando alguien dona para alguna causa, está siendo benevolente. Y ojo, para poder donar, tuvo que generar riqueza, tuvo que generar ganancias, tuvo que buscar el lucro. Por eso les digo, si ustedes quieren hacer un mundo mejor, no solo con sus productos, porque al hacer productos que los demás demandan generan un mundo mejor, sino además quieren seguir ayudando a otras causas, es persiguiendo lucro. Entonces, siendo benevolentes, se dan estas donaciones y se apoyan causas. Y muy probablemente cuando tú apoyas una causa con lo que tengas, porque aquí no importa lo que tengas,
porque si no sería un sacrificio que te tiene que doler. Con lo que tengas, tú estás obteniendo una ganancia emocional. A mí en una ocasión me invitaron a ir a una actividad de que era pintar un pueblo y ponerlo en unos colores para atraer turismo. Y se donó dinero para hacer esta actividad y yo obtuve una ganancia emocional. O sea, no me pagaron por ir a pintar y no creo que nadie me pague por ir a pintar una barda porque no soy experta en pintar bardas, pero tuve una ganancia emocional. Me sentí muy bien haciéndolo y dando dinero para que se diera esa actividad. Yo creo que ese es un mensaje final perfecto. De hecho, acabas de donar 1 hora al Trans Center Latinoamérica para hablar de este tema, en el cual nos has clarificado muchísimo el tema y nos has educado mucho, así que espero que eso te genere un beneficio emocional. Así es. Porque pienso volver a pedirte tu tiempo para continuar con estas charlas. Yo creo que los empresarios también de Latinoamérica tienen que aprender mucho sobre esto, ¿no? Porque en la medida que también se sientan culpables de su ambición o de su riqueza, también es un caldo de cultivo para estos políticos que también después quieren venir a expoliar. Hay un círculo vicioso, del cual hablábamos antes, ¿no? Que de alguna manera también para sobrevivir en estas economías mixtas, a veces necesitas terminar arreglando con el gobierno, porque si no, no podés sobrevivir, porque te matan impuestos, porque te meten regulaciones, el palo en la rueda permanentemente. Entonces, se me ocurre que debe haber contados con la mano los empresarios que realmente nunca han terminado pidiendo, digamos, algún favor del gobierno. Pero yo creo que es posible y tenemos que ir hacia eso, ¿no? Si queremos lograr... Sí, yo solo tenía una acotación, María, que una cosa es buscar el privilegio y otra cosa es protegerte de la intervención. Y muchas veces hay empresarios que han tenido que buscar protegerse de esa intervención para que los dejen trabajar. Y eso es terrible también. Tenemos gobiernos que, como describía bien un chico, es decir, por un lado te rompe las piernas y después te regala muletas, ¿no? Entonces, por un lado te mata con impuestos, regulaciones, y después te dice, pero te voy a proteger digamos, de la competencia externa, y terminás atrapado en un círculo vicioso. Pero bueno, María Dolores, te agradezco muchísimo por este webinario, la verdad que me encantó. Gracias a la audiencia también por estar acá presente y por las preguntas, y bueno, esperamos contar contigo próximamente aquí en un nuevo webinario de la Ayn Rand Center. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, un honor, y efectivamente tuve mi ganancia, mi lucro emocional. Muchas gracias. Gracias a vos, María Dolores, saludos a todos, gracias Nixon que está ahí detrás de cámara. Nos vemos la próxima.